Estás en conexión con Dulcinea Despierta, un mundo de mujeres conscientes. Dulcinea Despierta, despierta a la felicidad. Le damos la bienvenida al profesor Antonio Piñero. Profesor, muy buenas tardes en España. Buenos días, buenas tardes, y a través de ti, Dulcinea, saludo a mucha gente que nos verá luego en tu canal. Muchas gracias, profesor, por aceptar esta entrevista. Para mí es un honor, un placer y un sueño cumplido, porque siempre que pasan estos acontecimientos así fuertes que se asocian como con profecías, como con este misticismo, este fanatismo, siempre lo pienso, profesor, como para ubicarnos en dónde estamos. El profesor, voy a dejar la descripción en la descripción del video, voy a dejar su currículum para que la gente sepa quién es el profesor. Experto en el siglo I, un historiador tremendo, yo diría que el que más ha publicado libros en español acerca de la vida de Jesús. Profesor, ¿estamos en el final de los tiempos? ¿Usted qué cree? Pues que no por una parte. Es decir, yo, si me preguntas desde el punto de vista del historiador, a propósito de los centenares y centenares, quizás miles de intentos que a partir del Apocalipsis, cuando se vio que era una profecía fallida y que había que interpretarlo simbólicamente, y eso ocurrió ya en el siglo III, pues a partir de 1700 años han hecho cientos y cientos y cientos de intentos de determinar a ver cuándo sería el fin del mundo. Desde ese punto de vista, de utilizar el Apocalipsis como un medio para, haciendo cálculos internos con las claves que el lector puede descubrir, según dicen en el Apocalipsis, para encontrar algún sistema de saber cuándo tendremos un final seguro. Hay quien dice que es en el 2600 o en el 2100, en fin, muchos. En muchos momentos yo diría que no estamos en ningún momento. ¿Por qué? Porque pienso que el Apocalipsis fue un libro de circunstancia pensado para un momento determinado. Es decir, sí se escribió, sí se escribió en la época de final de Domiciano, en el año 96. Y el autor del Apocalipsis, un tal Juan, sabemos su nombre, pero no sabemos quién es. Si el autor del Apocalipsis repite por lo menos 3 veces que tienen que pasar 2 tiempos y medio tiempo, es decir, que tienen que pasar 2 años y medio. Si al principio del Apocalipsis dice este es un libro para describir qué es lo que va a ocurrir de inmediato, si a lo largo de todo el libro está diciendo que de inmediato viene el final, es evidente que esa profecía fracasó. ¿Está claro? Entonces, al fracasar esa profecía, yo no tengo medio ninguno. En ese aspecto, fíjate lo que te digo, no estamos en el fin del mundo. Ahora, si me preguntas como persona del siglo XXI y que está atento a los periódicos, a la política mundial, al desarrollo de la humanidad, al desarrollo de las ciencias, diría con Ernesto Sábato, ¿sabes quién es? ¿A que sí? Sí. Argentino y un autor espléndido, que realmente la humanidad se camina hacia una suerte de suicidio. ¿Por qué? Lo he explicado muchas veces. La humanidad como especie no puede resistirse, fíjate lo que digo, estoy hablando despacio para que se me entienda bien. La humanidad como especie no puede resistirse a utilizar todos los medios que tiene a su alcance. Me explico con un ejemplo. Si a la humanidad como especie le gusta el atún
y sabe que los atunes son ahora bienes muy limitados, porque los hemos pescado demasiado, pues sabe que si sigue a este ritmo, se acabará la especie y quedarán unos cuantos atunes en una especie de zoos, digamos, marinos. Pues bien, a pesar de que la especie sabe que va a acabar con el atún, cada año aparecen nuevas boyas de ultrarrojos, perdón, sí, bueno, ultrarrojos se puede decir, son boyas que detectan masas de calor. Tienen un tubo, una especie de, o de cola, y tienen un tubo que va detectando masas de calor. Y si tú pones diversas boyas con un GPS y varios barcos alrededor, al cabo de poquísimo tiempo sabes si tienes una bandada de atunes en un sitio determinado. Cada año son más perfectas. Cada año se roban las boyas unos a otros y se emplean helicópteros para buscar a los atunes. Si seguimos así, acabaremos con los atunes porque cada año estamos perfeccionando los medios para matarlos. ¿Está claro? Bueno, pues ahora pongamos a la especie humana, que ahora mismo somos en torno a 7.500, 8.000 millones, y que tiene en sus manos una inmensa cantidad de bombas atómicas, de hidrógeno, de todo estilo, que son archisuficientes para acabar con toda la vida sobre la Tierra. Pues llegará un momento en que la bandada de monos que somos, ya sea por la falta de agua, ya sea por la falta de alimentos, de materias primas o lo que sea, lucharemos unos con otros. Los monos, cuando están llenos de plátanos y de comida, no se pelean. Ciertamente hay muchos plátanos, todos tranquilos, pero cuando los plátanos escasean y hay pocos, se pelean entre sí y se matan por la comida. Del mismo modo, la especie humana, al no poder resistirse a utilizar todos los medios que tiene a su alcance, llegará un momento que algún loco apriete el botón. Y si lo aprieta uno solo, responderán los demás. Y aunque la bomba caiga en Siberia, pero como serán muchas, al cabo de menos de un mes, toda la nube radiactiva o más cubrirá toda la Tierra, como ocurrió cuando el impacto del asteroide hace 65 millones de años y se cubrió la Tierra de una densísima nube que no dejó pasar la luz del Sol y murió casi prácticamente toda la vida en el planeta. El planeta seguirá, al planeta le da igual. Al planeta le puedes tirar 30.000 bombas atómicas que le importa un comino. Al que le importa es a la humanidad. ¿Comprendes ahora? En ese sentido, sí es posible que la humanidad esté caminando a pasos más o menos rápidos o más o menos lentos hacia su propia destrucción como especie. Y no es idea mía, es idea de mucha gente. Sí, claro, profesor, es que no hace falta que miremos los textos de hace 2000 años, con que nos miremos ahora, que es un poco la lectura que usted hace, ¿no? Con que miremos lo que estamos haciendo ahora, si seguimos así, es fácil. Vamos a terminar nosotros mismos con este tiempo. Pues Bueno, no mucho, 50 o 60 años. claro, volviendo al Apocalipsis, que por supuesto en esta época mucha gente va a leer, está leyéndolo. Me gustaría, profesor, como compartir con la gente la historia misma del Apocalipsis. Nos acaba de decir que fue escrito en el año 97, 96, que no sabemos quién lo escribió. Es decir, reinaba todavía Domiciano, que fue asesinado en el 96. Pero se descubre, porque yo quisiera también que hiciéramos precisión en eso, profesor. El orden de aparición del Nuevo Testamento, digamos, de los libros que componen el Nuevo Testamento, el orden cronológico, el Apocalipsis es el último en darse a conocer. No, no, en absoluto.
el orden cronológico del Nuevo Testamento, partimos de una fecha casi seguro que es Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, 51. Pero todos los demás 26 libros se trata de un proceso interno de estudio de la evolución del pensamiento y de las posibles relaciones de unos libros con otros. Pero a partir de una fecha única para Primera Tesalonicenses, el resto de los libros tiene una cronología relativa y aproximada. ¿Está claro? Por ejemplo, es evidente que quizás tengamos otro punto fijo en el Evangelio de Marcos si los estudiosos se ponen de acuerdo que en el capítulo 13, o Lucas ciertamente, en el capítulo 23 y por ahí, ya describen el final, la aniquilación de Jerusalén. Si la describen, tenemos una fecha a partir de la cual fecharlo. Jerusalén fue destruido por las tropas del emperador Tito en el año 70. Entonces, probablemente el Evangelio de Marcos es inmediatamente posterior. Será del 71, 72, 73 o quizás todo lo más del 75. Todo lo más. Sí. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos habla de la Decápolis, las 10 ciudades que hay en Transjordania, el reino de Abdalá, ahora Transjordania, al otro lado del Jordán, ¿no? Te sitúas bien. Te sitúas, ¿no? Bien, Israel, y al otro lado del Jordán, eso es Transjordania. Bueno, pues bien, allí estaba la Decápolis, 10 ciudades griegas, pero la Decápolis como institución la funda Vespasiano en el 75. Ahora bien, Marcos nombra la Decápolis porque todo el mundo la llamaba así. Así que no estamos seguros que el Evangelio de Marcos utilizara el término Decápolis como una descripción de un estatus de una provincia o de una circunscripción imperial. Por eso, pues podemos decir, el Evangelio de Marcos es del 71 al 80, perdón, o 75, ¿vale? Y luego vienen detrás otros evangelios. ¿Y cómo deducimos? Marcos es la fuente de la que copian Mateo y Lucas. ¿Me sigues? Sí, sí, sí. O sea, Mateo y Lucas copian de Marcos. En el Evangelio de Mateo, el 80% de Marcos está repetido. Mateo ha copiado el 80% de Marcos. Lo que pasa es que lo ha copiado a su manera. Y su Evangelio es el doble de gordo del de Marcos y por lo tanto tiene más cosas. Pues está casi todo Marcos, casi entero, menos el 20%. Luego, por lo tanto, el Evangelio de Mateo tiene que ser posterior. Luego tenemos otras cartas que son falsas. Ya se ha muerto Pablo. Se supone que la tradición quizás tenga razón que Pablo se murió en el 64, que fue la persecución de Nerón en Roma. Pues entonces esas cartas tienen que ser posteriores. Y así vamos construyendo, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles. Casi seguro que tiene que haber pasado muchos años para que el autor del Apocalipsis, que no sabemos quién es, que la mayoría de la gente dice que es el mismo Lucas, yo creo que no lo es, sino que es un discípulo de Lucas, pues pasa mucho tiempo y describe una iglesia que no es la de Jesús, que no es la de Pedro, que no es la de Pablo, es una iglesia distinta, institucionalizada. Entonces es un libro posterior. Y llegamos al 130 aproximadamente y nos encontramos con la segunda de Pedro, que ya escribe que nuestro hermano Pablo, fingidamente, ¿no?, ha escrito un montón de cartas que son difíciles de entender, pero que bueno, bien, que la Iglesia las va entendiendo y tal. Pues eso es una obra muy tardía, que supone que ya se ha formado el corpus de escritos paulinos. Y entonces nosotros llegamos a la conclusión de que el Nuevo Testamento va de entre el 51
hasta el 130 y el 135. Y entonces el Apocalipsis estaría inmediatamente después de los evangelistas primeros, Marcos, Mateo y Lucas, pero probablemente un poco antes del evangelista Juan. Y sería que es posterior a Domiciano, creo. Y digo creo, porque nosotros andamos siempre con hipótesis que son más o menos aceptables. Y por eso debemos de decir, nos parece que, creo que, es posible que, tal vez sea así. ¿Comprendes? Eso es lo que pasa en historia antigua. Y en el cristianismo igual. O sea, si tú me preguntas, dígame exactamente dónde coloco el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Bueno, pues ya te lo he dicho, probablemente hacia la mitad. Probablemente. Bueno, profesor, es que usted maneja la historia desde una visión científica y la ciencia se supone que nunca dice verdades, sino postula hipótesis, contrario a lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Que todo se da como una verdad absoluta, incuestionable. Pues claro, Yo se le, nada más lejos del espíritu científico. claro, la ciencia precisamente es la búsqueda del conocimiento. Entonces te queda claro. Me queda claro que estamos hablando de unos textos escritos más o menos 100 años después de la vida de Jesús. Bueno, pues se supone que la vida de Jesús dura aproximadamente desde antes del 4 antes de Cristo, es decir, cuando empieza el año 1, Jesús tiene como mínimo 4 o 5 años, porque Herodes el Grande muere el 4 antes de Cristo. Hay ahí un desfase. Sí, Eso será otro momento para explicar el desfase. Pero hay 4 o 5 años de desfase. Vale. Entonces, si Jesús murió en un abril, puede ser un 8 o un 13, tiene que ser luna nueva de abril, en torno a que Jesús tuviera 30, 35 años. Y eso solo puede ser en abril del año 30 o en abril del año 33. En torno al 8 al 13 de abril. Eso un astrónomo te lo dice inmediatamente. ¿Cuándo hubo luna llena tal, en tal sitio, en tal momento y bla, bla, bla? ¿No? ¿Sí o no? sí, señor. Pues supongamos que Jesús murió el 8 de abril, luna llena en torno al 8 del año 30. Pues imagínate, ¿cuánto tiempo pasó hasta que se escribió el primer evangelio? Si se compuso entre el 71 y el 75, ¿cuánto pasó? Mínimo 40, Pues más, ¿no? 40 años. Claro. Y ahora yo te digo, ponte en Argentina, ¿vale? Quita la radio, la televisión, los periódicos, quita todo. Y al cabo de 40 años, te digo, escribe con lo que te diga la gente una biografía de Perón o más de Evita. ¿Qué pasaría? No hay nada, no hay radio, no hay televisión, no hay periódicos, no hay archivos. Dime, ¿qué pasaría si escribieras 40 años después tú, solita en tu casa o hablando con la gente de la calle o con tus amigos, una biografía de Perón? ¿Qué pasa? O en España una biografía de Franco, 40 años después de la muerte. ¿Qué pasa? Claro, aparte de ser bastante borrosa, digamos, en términos históricos, también le agregaría mi propia visión, ¿no? De lo que, de ese personaje, cómo quiero presentar al personaje, ¿no? Que Claro. también Ahora es bien, si el eso. pero claro, si tú viviste al lado de Perón o al lado de Evita o viviste al lado de Franco y te impactó mucho su personalidad, probablemente tú recordarás algunas frases y acciones suyas, porque esa persona te impactó, ¿sí o no? Claro, Pero con el tiempo, si además esa persona que te impactó, hay un proceso, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien muere? ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien muere? Pues que se olvida que era el enemigo de este y del otro y en general, como dice el proverbio castellano, muerto el burro, cebada al rabo. Es decir, que muerto el rubio viene
el burro ya viene el incensario y todo el mundo alaba al difunto porque el difunto se ha quitado de en medio y ya no me hace sombra. El Claro, proceso bueno, de... aquí en Colombia se dice no hay muerto malo ni novia fea. Exacto. Bueno, pues algo así. Es algo así. Bueno, entonces quedamos en eso. Si a ese personaje se le magnifica, se idealiza y si se cree, se diviniza en último término, pues naturalmente habrá una, digamos, una transmisión de sus palabras que sea un poco más fidedigna, porque habrá un montón de gente que sufrió un impacto tremendo y creyó rápidamente que ese hombre había resucitado, ¿no? Entonces, ciertamente podemos decir que hay un cierto impacto que postula que esa tradición pueda ser en algunos aspectos fidedignos, en algunos aspectos solo, pero de ningún modo seguro. Y de ningún modo es seguro que tú, como historiadora, o yo, como historiador, no le añada todo aquello que me convenga. Y tampoco es seguro que ya que ha pasado 40 años, mi idea de ese personaje la retroproyecte hacia atrás Claro, claro, y lo idealice. a menos que ¿Entiendes? tenga una intención política, a menos que tenga una... No, si tienes una intención política, peor. Como tengas una intención, sea cual fuere, peor. Cualquier intención es negativa. Bueno, entonces el Apocalipsis, no sabemos quién lo escribió, ¿no? No, Eh, desde su estudio, eh, la afirmación es que se refiere a hechos de la época, a hechos totalmente. de la Él época. lo dice. Por una suerte de persecución fui desterrado a la isla de Patmos, lo dice él. No tengo por qué no creerlo, ¿qué más da? En la época antigua, ciertamente, si un personaje era molesto, se le mataba con facilidad, pero si no querías matarlo por lo que fuere, pues lo desterrabas y punto. Casi lo, vamos, se quedaba sin comida y sin nada. O le alimentaban de misericordia o se moría. Bueno, pues lo mismo le pasó a este. Bueno, y el otro punto que yo le quería preguntar es ese tono del Apocalipsis, esos términos, porque evidentemente hay un cambio, ¿no? El autor como que está enfocado en generar algo de miedo o No, como, el misterio, ¿no? no, perdona, no, eso es una falsa, creo que es una errónea interpretación. Dar algo de miedo a los malvados, Sí, pero a los suyos, para los suyos es un libro de consuelo. Ahora es un libro de consuelo terrible, porque cae la sangre en cantidades verdaderamente enormes. El capítulo 13 o 14, por ahí, hace tiempo ya que dejé un poco el Apocalipsis, pues en el capítulo 13 o 14 se dice que en uno de esos terribles castigos, que ya sabes que son los mismos castigos que se repiten 3 veces, ¿eh? Se repiten son los sellos, ¿eh?, que se van abriendo, son las trompetas y son las copas. Pues bien, en uno de esos castigos terribles, la sangre, fíjate si es terrible, la sangre de los enemigos del Altísimo llegó hasta el freno de los caballos, en una planicie de 1000 y pico estadios. Es decir, la sangre que se derramó fue inmensa. Pero esos son los enemigos. Y hay alguno tan malo que cuando va al funeral de un enemigo va para alegrarse. Entonces, el libro del Apocalipsis da miedo a los enemigos de Yahvé y es un libro de consuelo a los amigos de Yahvé y su hijo, el Cordero, que es Jesús. claro, si pensáramos, a ver,
¿no? Tratando de ubicarnos en esa época. Aparece este escrito. ¿Es una manera de advertirle a los malos de todo el castigo que se les puede venir encima si siguen haciendo sus fechorías? Si lo situamos exclusivamente como un texto para la época, para Sí, generar algo en la época. sí, ¿Y hacer esa la interpretación? sí, exactamente esa, con el agravante que él da por supuesto que la mayoría de los malos no se van a convertir y que en esos últimos, ¿no? Y que en esos últimos tiempos que quedan, ¿sabes? Esos últimos tiempos que quedan, ocurre que los malvados van a atacar por medio del imperio a los buenos y los van a matar a todos. En el capítulo 13, ahí sí que seguro que no dudo, en el capítulo 13 hacia la mitad es claro que hay una persecución de tal calibre que ya prácticamente todos los cristianos han sido degollados. Ojo, ojo, ya sé que luego al final del libro se dice, se dice, aunque ya ha acabado prácticamente, bueno, ha acabado el mundo y están muertos todos los malvados, se dice que en esta Jerusalén celestial no entre ningún impuro, ningún idólatra, ningún fornicario. Bueno, eso ocurre porque el libro del Apocalipsis es una amalgama de textos, unos visiones personales y otros textos escritos cogidos de otros profetas, que en mi opinión está sin terminar. El libro del Apocalipsis no está terminado y que por eso es un jaleo tan tremendo, un jaleo enorme y que por eso hay muchas cosas que son contradictorias. Le falta un par de manos para que el libro hubiera quedado finalmente bien hecho. ¿Por qué? Pues porque mataron o se murió quien lo escribía. Ajá. Por eso es tan complicado. Claro, profesor, desde el punto de vista del, del soporte físico que se Sí, tiene dime. para estudiar estos textos, se supone que todo esto eran papiros, ¿no? ¿Eran rollos? Sí, bueno, algunos si tenían dinero eran pergaminos, pero ojo, los cristianos, entre los dos sistemas que había, el rollo en papiro o en pergamino que normalmente estaba en las bibliotecas, como era gente de clase media, escogieron el formato códice, que es el formato libro. Es decir, que fueron los cristianos los que hicieron que en vez de utilizar el rollo, muy difícil de llevar aquí y allá, ponían al principio en hojas de papiro y luego en libros, así, libros, que son como los de ahora. Tú cógete una hoja de papiro, o sea, la hoja de papiro es pequeña, pero se encola y haces una hoja grande, ¿no? Si tú la empiezas a doblar, la coses, ¿sí o no? Y la Claro, cortas, haces obtengo un libro. un cuadernillo de 32 páginas, ¿sí o no? Sí, Eso es un señor, libro. Bueno, así es. pues eso es lo que hicieron los cristianos. Los cristianos lo que hicieron digamos, de las dos maneras que tenían para transportar, digamos, sus libros sagrados, lo que hicieron fue escoger el más sencillo. Primero, probablemente, lo que hicieron fue escribir quienes fueran misioneros, quienes quisieran contarle algo a sus amigos, quienes lo que fuera, ¿eh? Pues una sentencia de Jesús, dos sentencias de Jesús, una parábola de Jesús, un milagro de Jesús, y eso lo llevarían pues en una cajita de madera, y ahí tenían su tesoro. Al principio se supone que lo que habría sería que hay que suponer que para que se transmita toda esa tradición de Jesús es necesario que al principio alguien copiara
en hojas volantes sentencias famosas de Jesús. Probablemente lo que se encontraron los evangelistas eran con hojas de papiro, con pequeños fasciculillos, con relaciones de parábolas. ¿Comprendes? Y entonces ahí se formó la tradición de Jesús. Pero cuando escribe ya Juan en el Apocalipsis han pasado mucho tiempo y ya funcionan probablemente 3 evangelios, y ya hay bastante. Lo que pasa es que el autor del Apocalipsis está convencido de que ha llegado ya el final. ¿Por qué? Porque en tiempo de Domiciano, la divinidad del emperador, sobre todo en Asia Menor es la actual Turquía, ¿no? La actual Turquía. En Asia Menor, la divinidad del emperador se urgía muchísimo. Es decir, que aquel que no adorara de alguna manera al genio del emperador. El emperador era un hombre, pero tenía dentro como el espíritu divino, eso lo veía la gente, era un hombre como los demás. Pero de alguna manera estaba poseído, lo mismo que el faraón, de algo divino que tenía dentro. Y sobre todo cuando moría, subía al empíreo arriba, ¿no? Bueno, pues entonces había sacerdotes, había cultos al emperador, al genio del emperador, al espíritu del imperio, al espíritu de Roma. Había templos grandes y pequeños y había sacrificios. Si un cristiano no participaba en eso, tenemos noticia que donde más se perseguía era justo en Asia Menor. Entonces eso explica el ambiente de persecución que transpira el Apocalipsis. Y ese ambiente de persecución que lo experimentó Juan, el anciano, en sus carnes, es lo que le hace pensar que el final está pronto, porque resulta que el demonio cada vez es más fuerte, el diablo, porque el imperio cada vez es más bestia, porque el falso profeta, es decir, los sacerdotes del emperador en la tierra donde viven los cristianos, cada vez exigen más que se adore al numen, al genio del emperador, y los cristianos no están de acuerdo. ¿Entiendes? Y entonces viene el miedo a que les caiga el peso de la ley. Y ese miedo es lo que se describe. Y la reacción divina es el contacto del vidente, que te repito, el vidente ahí está. El Apocalipsis no es que él hubiera tenido unas visiones y las hubiera escrito, sin más. No es posible, porque hay restos de otros estilos de libros que nosotros conocemos antes, y además sus visiones se inspiran en libros del Antiguo Testamento que casi nunca, prácticamente nunca cita, pero que utiliza palabras y que evoca continuamente la atmósfera, ¿no? Es decir, el Apocalipsis es un libro de un escritor en su escritorio, está en su despacho, es una obra literaria, es ¿Fue una un mezcla. encargo? No, ¿Sería un encargo? no, probablemente no. Él era un hombre muy estimado por las iglesias y era un individuo que probablemente se consideraba un profeta. Y como tal dijo que tuvo visiones. Pues efectivamente, yo estoy convencido de que probablemente tuvo algunas, pero no todas. Una parte son sus visiones y otra parte es material anterior. Y precisamente por eso sus visiones están unidas con otro material y el libro está a veces tan desconectado. Profesor, ¿cómo es el proceso para un historiador de su talla? Porque entiendo que no todos los historiadores tienen acceso a ciertos documentos, sino que hay como unos niveles, ¿no? No es verdad. ¿No es así? No es. O sea, Todo, usted mismo, si va a sí, la universidad, se apunta y todo eso, y tiene el dominio. Pongamos, por ejemplo, los famosos manuscritos del Mar Muerto, que alguien diría, no tiene acceso a todo el mundo. Es totalmente mentira. Están fotografiados, digitalizados. Hay una edición digital. Lo que pasa es que usted, o la inmensa mayoría de la gente, no sabe leerlos.
Claro, está el Apocalipsis en qué idioma Está está. escrito en griego. En griego. No es muy difícil, pero los documentos del Mar Muerto están escritos en hebreo y para mucha gente el hebreo es una lengua enigmática. Y dirán, es que nadie puede acceder a los manuscritos del Mar Muerto. Todo el mundo puede acceder a los manuscritos del Mar Muerto. Es que hay en la Biblioteca Vaticana un montón de documentos de la Iglesia primitiva que nadie puede acceder. Absolutamente mentira. Esos documentos serían tan valiosos, adquirirían un precio tan astronómico en el mercado negro, que ya los ladrones los habrían descubierto y vendido. Es absolutamente imposible. La Biblioteca Vaticana está totalmente indexada Y digamos, y digitalizada, en parte. claro, el problema también es el prejuicio de ir Del- a encontrarse cosas que la historia le demuestra de otra manera, ¿no? Bueno, bien, pero eso allá usted, ¿no? Pero no me diga nadie que una persona universitaria no tiene acceso. Usted tiene acceso a los 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento con tal de que se apunte a algún curso del Instituto de la Universidad de Münster, en donde hay un instituto para la neutestamentliche Textkritik, para la crítica textual del Nuevo Testamento, y allí están las fotografías de todas las páginas de los 5.000 manuscritos. Allí están. Si usted es un investigador de ese instituto, que tiene su fundación, también, pero que está patrocinada por una fundación que paga a los que allí investigan y que son los que producen el texto del Nuevo Testamento. Usted tiene acceso a todo. O sea, que no me diga, y tiene acceso a todos los manuscritos del Apocalipsis, a todos los que hay, que no son muchos en comparación con los del Evangelio. Usted Bueno, accede a todo. bueno, ¿Está claro? sí, A todo. profesor. Usted mencionaba hace un rato que hay unas cartas ahí de Pablo, ¿no? De Pablo, que parecerían no coincidir con ciertas cosas. Hay como añadidos, ¿no? ¿Cuándo se compila lo que conocemos como Nuevo Testamento y cuándo se dice, bueno, hasta aquí entra esto y no entra nada más y vamos a poner esto y aquello y este es el Nuevo Testamento, por lo menos oficial para la Iglesia Católica? ¿En qué época sucede eso? Mire, lo que le voy a decir no se lo va a creer. La definición del canon del Nuevo Testamento es del 1568 en el Concilio de Trento. O 1560, por ahí. Hasta entonces, lo que ha habido son definiciones de padres de la Iglesia, de obispos y de concilios locales. El proceso de formación del Nuevo Testamento es largo, de un par de siglos. Y lo grave, fíjese esto, no existe ningún documento de la Iglesia a propósito de cómo se formó. La Iglesia no ha dejado ningún documento del proceso. Es decir, usted tiene que leer el Nuevo Testamento en sí y las obras que se han producido después y deducir, como un detective con su lupa, a ver qué pistas han ido dejando para yo hacer hipótesis plausibles de cómo se formó eso. ¿Y cuándo podemos decir que tenemos un Nuevo Testamento muy parecido al de ahora? No igual, sino muy parecido. Pues en torno al 200 en Roma. En Roma. Y probablemente desde Roma, esa especie de lista se propaga a las ciudades con las que Roma tiene más comercio y son más importantes. Alejandría, Éfeso, Antioquía, Tesalónica, Atenas.
las Galias, Masilia, ¿entiende? Así, y se va extendiendo lentamente. Pero no hay ningún documento que yo le pueda decir cuándo y cómo. Cantidad de gente absolutamente indocumentada afirman que el Nuevo Testamento se creó en el año 325 en el Concilio de Nicea. No tienen ni la menor idea. Ni la menor idea. Es un concilio de muy pocos obispos, todos fueron prácticamente orientales, menos Osio de Córdoba y alguno más de Occidente, y no se hicieron actas. No hay actas de ese concilio. Lo único que queda de ese concilio es el credo y un par de cartas de Arrio. Es decir, que me vengan diciendo, además parece estúpido que alguno escriba una novela de 700 páginas diciendo que Eusebio de Cesarea, que vivió en la época constantiniana, compuso el Nuevo Testamento. Ni la menor idea, absolutamente ni la menor idea. Primero, porque nosotros tenemos papiro, un papiro por lo menos del Nuevo Testamento, que es en torno al año 150. Claro. Y tenemos en torno a 129 papiros, de los cuales, del Nuevo Testamento, algunos son tardíos, de los cuales hay 30 o 40 muy valiosos, que son del año, en torno al año 200, es decir, 125 años antes del Concilio de Nicea y de Eusebio de Cesarea. Y aparte, debió ser también un trabajo intenso la traducción, porque si unos textos originales estaban en hebreo, otros en griego. No, textos originales en hebreo probablemente no hubo ninguno. Lo que hubo fueron recopilación de textos en arameo, que es la lengua materna de Jesús. Pero muy rápido se tradujeron al griego. ¿Por qué? Porque los judíos no creían que Jesús era el Mesías. Y entonces la mayoría de los judíos, de los propios judíos, pero de lengua griega, predicaron a Jesús como Mesías a paganos. Pero paganos que iban a la sinagoga, que conocían muy bien el judaísmo. Paganos, sí, pero que iban todos los sábados a la sinagoga, como usted puede ir a la sinagoga todos los sábados si quiere. Va allí, pide permiso, entra y oye el oficio divino. El oficio, no el servicio, porque el servicio, eso es una palabra inglesa. El oficio divino. Pues el oficio divino, pues había muchísimos paganos que entraban en todas las sinagogas, pues iban allí. A eso se dirigieron los primeros judíos. Y claro, les tuvieron que traducir rápidamente del arameo, se lo tradujeron al griego. Eran judíos bilingües. Claro. Profesor. Entonces, el Apocalipsis, ¿Sí? centrémonos, es un libro de profecía fallida. Cuenta 3 veces las mismas cosas. Es decir, los sellos, las trompetas y las copas son las mismas desgracias contadas 3 veces por la regla del 3. Normalmente el vidente ve en el cielo lo que va a ocurrir luego en la tierra y está pasando de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Y el Apocalipsis se va desarrollando lentamente hasta que se termina, digamos, ese círculo de 3 vueltas con la derrota de Roma y del imperio. Una derrota absoluta. Y con la derrota de Roma y del imperio física, es decir, por obra de reyes que vienen probablemente del reino de los partos y por la cantidad de plagas que el Dios de los cristianos ha lanzado sobre todo el imperio, que al final acaba prácticamente con todo el mundo. Claro, bueno. Y la batalla, sí, perdóneme. Y la batalla final es doble. Una es en 2 años y medio.
Y en esos 2 años y medio acaba el imperio. Y entonces se instituye un reino de Dios sobre la tierra que durará 1000 años. Y en él tomarán parte todos aquellos que han sido ajusticiados por el imperio por el nombre de Jesús. El número es simbólico, 140.000, 144.000, más una multitud inmensa, eso está todo en el capítulo 7, de otra gente de fuera que proviene de los paganos que han creído en Jesús el Mesías. Esos están 1000 años sobre la tierra en una jauja feliz, porque el infierno, Satanás, el imperio romano y el falso profeta han sido destruidos en la primera gran batalla de el cordero que va en su caballo blanco y con la espada que sale de su boca mata a todo el mundo, y con el fuego que sale también de su boca. Satanás es derrotado y metido en un pozo de azufre y fuego durante 1000 años. Ese es el capítulo 20. Y a partir del 24 no sabemos por qué misterioso designio de la divinidad, pero lo que dice Juan es, a partir del 2004, que pasados los 1000 años se vuelve a soltar, Dios suelta de nuevo al demonio. El diablo arma a los pocos paganos que habían quedado sobre la tierra, quienes se lanzan rápidamente en contra de los justos que viven felizmente en su jauja, en un jardín que emana leche y miel, con frutos, en fin, espléndido, jauja feliz. Luego viene una segunda lucha que es rapidísima, y el demonio es definitivamente arrojado al lago de azufre y fuego, y con él todos los malvados, y solo quedan aquellos que han resucitado porque sufrieron la muerte por haber sido fieles al Cordero. Y en ese momento, ya estamos en el capítulo finales del 20 y el 21, el cielo y la tierra actuales se enrollarán como se enrolla un libro. Fíjese la imagen. Se enrolla como se enrolla un libro viejo, y ese rollo será tirado por Dios y aniquilado. Y en el lugar que ha dejado ese rollo se establecerá una ciudad inmensa, inmensa, de como 240 kilómetros, como una especie de cuadrado, que es la Jerusalén celeste, en un cielo nuevo y en una tierra nueva, pero en la tierra. Y esa ciudad, allí está cruzada, tiene 12 puertas, y las murallas son de piedras preciosas. Las puertas están maravillosamente decoradas con toda suerte de ornamentos de oro y más piedra, y llevan el nombre de cada uno de los 12 apóstoles del Cordero. Y hay un río de vida que cruza la ciudad, y hay un árbol de vida, pero no hay templo, porque Dios es su templo, y no hay noche, porque Dios es la luz eterna, y porque Dios enjugará todas las lágrimas que derramaron todos aquellos que perecieron por el Cordero, y vivirán felices por siempre jamás. Es maravilloso. Es hermoso, profesor, y yo creo que si podemos hacer una interpretación de la realidad actual, a uno también le gustaría que pasara todo eso, ¿no le parece? Bueno, pues eso es un libro de consuelo. Todos los enemigos de los que padecieron por el Cordero serán aniquilados en 2 grandes peleas. Y al final reinará la Jerusalén celeste, que viene engalanada como una novia para su esposo, así lo dice, bellísima y baja. Fíjese qué cosa más material. Son semitas. La Jerusalén celeste es terrestre, y hay una tierra nueva y un cielo nuevo, pero eso durará eternamente, para siempre.
y no habrá más lágrimas en los ojos de nadie. Sin duda es un texto de esperanza. Es decir, Claro, es un texto de esperanza para los buenos. claro, porque es que meter a Satanás en un lago de azufre no es fácil. O sea, No, pero Dios sí lo mete. claro, Y entonces, luego, lo que es terrible es el libro más sangriento contra los enemigos de Dios que se puede escribir. Chorrea sangre, aniquilación, muerte. 4 caballos del Apocalipsis en la segunda, en las trompetas, ¿no? Las copas, lo que es el asalto de las grandes langostas, la plaga de ranas sobre la tierra, las estrellas que caen, los hombres que huyen despavoridos y que se mesan los cabellos, todos serán aniquilados en 3 vueltas. claro, profesor, es terrorífico y yo entiendo que ojalá, digamos, mire, yo creo que esto se ha vivido muchas veces en la historia de la humanidad, ¿no? Que varias veces se ha sentido estar en el final de los tiempos, especialmente cuando llegan las plagas. Es otro tema que le quería preguntar. En el estudio de los documentos, en lugar de las plagas, en ese contexto del siglo I, ¿hubo plagas reales? Claro, hubo peste. Pestes ha habido siempre en la humanidad. Hambrunas, en tiempo del emperador Claudio hubo una tremenda. Sequías tremendas. Lluvias tremendas. Toda la parte de la zona del Nilo y de todo esto y tal sufrió en tiempos prehistóricos cambios radicales. Todo el sur de la península ibérica, con la desembocadura del río Guadalquivir, hace 2000 años era totalmente distinto. El desierto era distinto. El delta era distinto. Es decir, la tierra cambiaba mucho y cambiaba. Volcanes, terremotos, pestes, lluvias fortísimas, sequías, hambrunas, guerras continuas, guerras y más guerras. El hombre como un lobo para el hombre. Nunca, nunca tiempo pasado fue mejor. En la antigüedad todo el mundo, en el judaísmo, todo el mundo tenía acceso a sus libros sagrados. Todo el mundo tenía acceso a la Biblia. Y aquel que hubiera aprendido, que su padre y su madre le hubieran enseñado a leer y a hacer cuentas, era invitado a leer un trozo de los libros sagrados en la sinagoga. El acceso, salvo en algunas sectas que había. Por ejemplo, la secta de los esenios de Qumran era una secta esotérica. Eso sí, esos tenían sus propios libros sagrados, pero eso lo ha habido en todas partes. No solo en el cristianismo, en el judaísmo, en todas las religiones. Ha habido sectas que tienen sus libros y ahí y para ellos solo. Pero eso es un fenómeno común. No se puede decir también, pero de sectas no se puede decir que eso fuera lo normal. Ni que los sacerdotes, bueno, es posible que en el Egipto antiguo, donde piense que, por ejemplo, en el Egipto más antiguo, el único que resucitaba de verdad era el faraón y algunos de sus, digamos, cortesanos a quien el faraón le concediera la gracia. Es posible que como la lectura era un bien absolutamente para unos cuantos pocos, ¿no? Que los sacerdotes pues pudieran leer los jeroglíficos y tal, pero y claro, los sacerdotes aprovechaban y podían tener sus libros secretos también, por ejemplo, en aquellos templos de Grecia y Roma donde se celebraban cultos de misterio. Efectivamente, que estaba prohibido que esos libros salieran fuera, o la ley de las 12 tablas, o digamos, los oráculos sibilinos en Roma, también tenían acceso solo unos cuantos,
Pero eso es en todas las civilizaciones. La religión, en líneas generales, tiende a restringir el acceso a los fieles. Cuanto menos sepa el rebaño, mejor. Bueno, profesor, yo le agradezco inmensamente esta entrevista, esta oportunidad de escucharlo, todo su conocimiento, pero sobre todo su pasión por este tema, su sabiduría, porque usted nos entrega mucho más que información. Yo creo que usted le pone un sello que da la sensación de que usted sí es un profeta, imagínese. No, yo no soy un profeta. Simplemente me gusta lo que hago y quiero convencer. Todo buen docente es un vendedor, pero lo que vende son sus ideas. Tiene que presentarlas de tal manera que las venda, es decir, que convenza. Si yo no convenzo, soy un mal profesor. Profesor, muchas gracias por esta entrevista y le mando un gran abrazo. Bueno, pues igualmente, Hasta la Beatriz. próxima oportunidad. Muy bien, hasta la próxima. Un abrazo a todos.